Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Área 12, donde vamos a hablar durante este buen tiempo sobre algunos recursos que son importantes. Cada semana, cada día o cada vez que llega un manual o una clase de manera virtual o también presencial, tenemos la oportunidad de crecer, de avanzar. Tengo una historia que siempre comparto con mis alumnos, con mis estudiantes, que tiene que ver con aquel amigo mío que durante mucho tiempo quiso aprender a diseñar. Él tomaba de 4 a 5 días para hacer un pequeño flyer, me acuerdo hace muchos años atrás, renegaba mucho, le costaba, pero fue aprendiendo. Al pasar los años, casi 10 años, un día me encuentro con unos flyers y logos muy interesantes dentro de sus redes sociales y de otras cosas que él estaba realizando, y le pregunté si era él el que los estaba haciendo y me dijo que sí. Me parecía, pero hubo una sorpresa más aún todavía. Le pregunté cuánto tiempo tardaba en realizar esos diseños y me dijo aproximadamente entre 45 y 50 minutos o a veces una hora. Lo que antes le llevaba muchos días, ahora le llevaba solamente minutos o una hora. Esa es la diferencia de capacitarnos y también el hecho de sumar todos los días herramientas para poder mejorar. Cada día nosotros vamos a ir implementando algo más. Muchas veces hay personas que creen que esto es mágico, que esto es un suceso, pero esto es un proceso, algo que todos los días o a lo que le sumamos cada día una acción diferente, un conocimiento diferente, quizás una herramienta, algo que hace que cambie nuestro material, nuestro video, nuestro flyer, nuestra manera de comunicarnos, la estrategia, absolutamente todo, la difusión puede cambiar a medida que vayamos creciendo. Por último, para poder ingresar al tema del día de hoy, les cuento que a veces yo me solía quejar porque mi escuela, Área 12, que ya lleva casi 10 años, no tuvo más fuerza en años anteriores con amigos y ministerios que yo conocía muy bien y que seguramente podrían haberme invitado o darme la oportunidad de compartir con ellos. Y recién lo hacen hoy. Quizás, si lo hubiera hecho en otro momento, no estaba preparado. Hoy sí. En lo anterior lo que hice fue camino para poder hoy mejorar y estar frente a un grupo de personas, como en el caso de ustedes, con herramientas que no son sacadas de un lugar, sino que son experiencias personales. Puntualmente, en referencia a lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver justamente con el hecho de hablar, de presentarnos frente a cualquier tipo de transmisión o grabación. Aquí en el manual que seguramente muchos de ustedes van adquiriendo, donde hay prácticas inclusive, van a encontrar que estoy poniendo siempre transmisión / grabación, porque tenemos seguramente la posibilidad de hacer ambas cosas. Muy posiblemente estés en un lugar transmitiendo a través de una red social o también puede ser a través de streaming o YouTube, y te encontrás con la posibilidad de grabar en paralelo o hacer también solamente grabación o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, yo a lo que quiero llegar es a esto. Todo está bien porque normalmente tenemos muchas veces un espacio donde grabamos. De hecho, podría decir que yo me malacostumbré a grabar en este lugar donde ya tengo todos los elementos, la iluminación, absolutamente todo en orden. Nada se mueve porque es el lugar donde yo grabo. Pero ¿qué pasa cuando tengo que hacerlo fuera de este espacio? ¿Qué pasa si yo tengo que grabar una entrevista en un lugar externo, en los exteriores? ¿Cómo podría solucionarlos? ¿Tendría un trípode para poder soportar esta cámara de celular? ¿Podría tener la iluminación correcta? ¿Estaría respetando absolutamente todos los puntos que necesito saber al momento de transmitir? Entonces, esta es una buena pregunta que tiene respuesta. Y la respuesta principalmente es que nos tenemos que preparar para cualquier tipo de espacio donde podamos grabar, que no siempre va a ser el habitual. Vamos a pensar en algunos lugares como, supongamos, tenemos que grabar o transmitir el testimonio de una persona, la historia de vida de una persona que vamos a ir a grabar a un lugar, a una casa. Tenemos que tener en cuenta, antes de ir, cómo es ese lugar, o al menos cuando lleguemos tomemos unos minutos y llevemos la mayor cantidad de elementos para poder trabajar correctamente.
¿Cuáles son los graves problemas cuando nosotros vamos a grabar fuera de nuestra comodidad? Principalmente en la vía pública es la iluminación. Puede ser el horario en el que yo voy a grabar o en el horario que voy a transmitir. ¿Cómo es eso, Iván? Y claro, la iluminación es muy importante, primeramente porque tenemos que dividir entre tipo de grabación profesional, me refiero a elementos de alta definición, o de pronto celulares. Vos me podés decir, yo tengo el último celular, el que tiene mejor cámara, pero no compares la dimensión de un celular y los sensores y las medidas que van de una diferencia extrema hacia una cámara que tiene sensores para captar mucho más la luz, los detalles y demás. Aquí es como que los une y está buena la calidad. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos a un lugar donde hay poca luz? Lo que va a hacer es tu cámara es que vas de celular como ser, va a ser un gran esfuerzo, pero no va a poder lograr la misma calidad que otro tipo de cámaras. Entonces, ¿qué hacemos? No grabamos si no tenemos una cámara profesional. Claro que podemos grabar. Simplemente hagámonos otra pregunta. ¿Es para, digamos, para pantallas grandes como puede llegar a ser la grabación de un canal, la transmisión para un medio de comunicación, como nos puede pasar en ocasiones a mí también, nos pasa en Área 12? ¿O es para simplemente alcanzar esta información mediante WhatsApp o redes sociales? Porque allí obviamente la calidad es más chica, entonces muy posiblemente tengamos la posibilidad de grabar con celulares que tienen sensores más pequeños, pero que a la vez tienen buena luz y una buena producción. Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. Son muchas las preguntas y ahora yo quiero hacerles 7 para que las mantengan allí, las tengan anotadas y se hagan la pregunta a ustedes mismos. De hecho, al final del trabajo de este taller, tengo una linda práctica para que ustedes puedan realizar. Pero vamos a este punto. Yo necesito transmitir en una casa o en la vía pública. Vamos a poner estos dos ejemplos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la iluminación. Yo en una casa puedo mejorar la iluminación con lo que es el propio ambiente, la iluminación del propio ambiente, que también me puede generar problemas, porque normalmente, o casi todas las casas, salvo que sea la casa de un productor, de alguien que tiene mucho conocimiento sobre iluminación en medios de comunicación, siempre las luces apuntan desde el techo hacia abajo. Pueden llegar a tener un haz hacia alrededor, pero normalmente son apliques, principalmente en esta época donde hay tanta información, tanta iluminación LED, vamos a encontrar que son puntuales, son como haces de luz hacia el piso. Por eso el otro día con unos amigos en su living maravilloso nos fuimos a sacar una foto y uno salía oscuro, el otro salía claro porque habían tantas luces, pero alguna te daba y otra no. Y la que te daba te generaba ojeras porque venías desde allí arriba. Bueno, en fin, son detalles que no vamos a ver hoy porque no es la clase de iluminación, pero sí al menos quiero dejarles algunos puntos a tener en cuenta al momento de salir a grabar en exteriores. Entonces, lo que tenemos que buscar es, si es de noche, de tener un rebote. ¿Qué es un rebote? Es un equipo, es un elemento, que nosotros de hecho tenemos uno, pero vamos a pensar en algo más simple. Un telgopor, algo blanco como lo es el telgopor, que lo podemos apuntar hacia una luz, esa luz trae o choca en el telgopor y ustedes la van regulando hacia el rostro de la persona que van a grabar si se trata de interiores. Ahora, ¿qué pasa si es de día? Bueno, ahí tenemos que buscar la fuente de luz. ¿Qué es la fuente de luz, Iván? Tiene que ver con, vamos a poner un ejemplo, una ventana o un ventanal, una puerta, algo que tiene contacto, es una abertura que tiene contacto directo con lo exterior, entonces por allí entra la iluminación y nosotros vamos a tratar de regularla hacia el rostro de la persona, nunca en contra de la persona. Nunca vamos a poder grabar, como en este caso, imagínense que esto azul que está allá atrás sea una ventana. Yo tengo mucha luz atrás y aquí pretendo que el celular con su cámara o una cámara profesional también trate de captarme a mí y que a la vez también salga la luz de atrás. En total coinonía. No, la verdad que no se puede hacer porque todas las cámaras, todos los sensores de cámaras, de cualquiera que ustedes se imaginen, siempre busca la iluminación. Donde hay más luz es donde van a tener mucho, pero mucho más alcance, o donde va a graduarse, donde va a poner su objetivo. Es lo que va a estar mucho más nítido. ¿Se entiende?
Esto hago un paréntesis para aquellos que de pronto me dicen, Iván, ¿por qué también hablas que en las iglesias no se ilumine todo, absolutamente todo, y que no haya elementos de distracción? La otra vez se armó un lío bárbaro cuando comenté que me molesta mucho ver cuando en una transmisión veo, pero es obvio, ¿no? Pero el hecho de que me moleste no significa que no se tenga que hacer, pero ver los cables, un bolso de alguien que estuvo cantando y lo dejó al lado del micrófono, al pie del micrófono, fichas, no sé, la guitarra, en fin, todos los elementos que normalmente en una reunión tenemos detrás, pero que cuando se transmite solamente la prédica siguen estando allí. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de las personas se distraen con esos elementos. Es muy posible que te guste adornar todo el lugar, iluminar todo el lugar, pero lo que vas a generar, así como pasa con las tecnologías, es que la gente se distraiga todo el tiempo. Por eso, la iluminación perfecta de un auditorio es más luz sobre la persona protagonista y no tiene que ver porque es, wow, el ser maravilloso que hay que iluminar, sino porque allí es donde va a estar la atención del mensaje. Allí es donde va a estar nuestra atención. Psicológicamente funciona de esa manera y en el caso de grabar, nosotros tenemos que tener en cuenta, y anótenselo bien, pero bien grande, donde haya más iluminación es donde va a haber más nitidez, ¿sí? Cuando nos pasamos también de la iluminación podemos generar lo contrario, ¿no? Podemos generar un quemado que va a hacer que todo se quede difuso. Pero bueno, vamos a pensar de que podemos equilibrar esta luz dentro de un lugar. Entonces llegamos a un lugar, pero antes de llegar al lugar, quiero que nos hagamos estas preguntas. Pregunta número 1, ¿qué deseo grabar o transmitir? ¿Qué es lo que deseo grabar o transmitir? Eso va a tener mucho que ver con el lugar donde lo vaya a realizar. Si yo voy a transmitir o grabar a una persona que me quiere contar un testimonio o una noticia sobre un comedor social, de un grupo de personas que realizan comida para aquellos que están necesitados, entonces el mejor lugar va a ser el mismo comedor. ¿Y qué elementos tengo que tener? Y aquí es donde pensamos en el contexto del lugar, en lo que mejor ayude a que esa información vaya más rápido a la mente de las personas, que ganemos tiempo. Y es que pongamos a esta persona a grabar, obviamente siempre con una fuente de luz desde adelante hacia la persona, y que de fondo tengamos a personas cocinando, que se vean elementos de cocina, que se vea comida si es posible, se vea personas comiendo, en fin, podemos variarlo. Pero el hecho es que nos va a ayudar muchísimo que una persona esté hablando sobre un trabajo social con los elementos sociales detrás, a la diferencia que recién yo les decía, vamos a una casa para grabar el testimonio de una persona que pasó por una enfermedad, vamos a suponer. Entonces, ¿por qué la diferencia de lugar? ¿Por qué no lo llevo a un espacio donde hay un respaldo? Porque el respaldo acerca de un testimonio, salvo que sea en el hospital, no hay otra manera de poder grabarlo. Y llevándolo al hospital hasta sería dramático, porque todavía pareciera que uno mantuviera dentro de la narración o dentro de lo visual aquello que queremos despegar. Entonces, siempre tenemos que pensar cuál es el contexto. Entonces, ¿qué deseo grabar o transmitir? Yo lo tengo que saber. ¿Nos puede tomar de sorpresa? Claro que sí. Pero lo más importante es que nosotros podamos manejarlo. Que nosotros tengamos la posibilidad de tener siempre con antelación la información e inclusive los lugares. Suelo hacer en mis producciones esta pregunta a las personas. ¿Me puedes mandar una fotografía, una grabación? Y por ahí a veces molesta, recuerdo a un ministerio de allí de Estados Unidos que le pedía todo el tiempo que me saque fotos del techo. Y dice, ¿para qué querés el techo? Es que yo quiero ver desde dónde cuelgan las luces, los faroles, si hay algún caño transversal. Y bueno, con el tiempo fui aprendiendo hasta que en un momento yo llego a ese lugar. Entonces ya tenía un croquis armado de cómo íbamos a generar toda la producción, digamos, desde lo visual, desde la iluminación, la postura de cámaras y demás, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿dónde lo voy a realizar? ¿En qué lugar lo voy a realizar? Siempre recuerden y súmenle a esta pregunta el contexto. ¿Cuál es el contexto que tendría lo que yo voy a grabar? ¿Cómo ser? Si estoy pensando digamos, como decía anteriormente, en un testimonio, voy a buscar
el hogar, porque el hogar me va a dar una intimidad y la posibilidad de contar mucho mejor digamos, el tema de la persona allí, ¿no? Con sus ojos bien fijos en la pregunta, con su mente bien descansada, donde haya un ambiente de pronto de privacidad. Ahora, le podemos sumar cosas, elementos para que no todo el tiempo, durante esos 3, 4, 5 minutos, lo que dure la entrevista, tratemos de ser bastante precisos e inclusive con respecto a las preguntas. Ya en una de las próximas clases también vamos a hablar sobre cómo preguntar a las personas en diversas situaciones. Pero como yo me necesito armar ese lugar, ¿sí? Cuando yo voy a ese espacio, necesito que haya menos elementos de distracción y que ese contexto acompañe el mensaje, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo voy a realizar? Porque en base a dónde lo voy a realizar es qué técnica voy a necesitar, qué elementos voy a necesitar. Llevarte alguna lámpara de más, llevarte un trípode, que ustedes saben que hay trípodes para cámaras que tienen un soporte especial para poder adaptar los celulares, también tienen la plaquetita para poder conectar con esa rosca cualquier tipo de cámaras, ¿no? Yo creo que la platina se llama, perdón. Creo que tenemos que tener de antemano el lugar, porque eso también va a decir cuántos elementos necesito llevar, que te relaten medianamente cómo es ese espacio. Y obviamente, como lo dijimos en otras clases, hay que armar un equipo especial para poder llegar a ese lugar. No llevemos una cantidad de personas, llevemos a las que van a poder realmente ayudarnos, ya sea en iluminación, en asistencia, en poder grabar, corroborar que el audio esté correcto y demás. Bien, ¿con qué herramientas cuento para realizarlo? Ahí es donde yo me debo hacer un listado de cosas que yo necesito para ese lugar, como lo dije anteriormente. Cuarta pregunta, ¿cuál es el contenido a grabar o transmitir? Esto también nos va a ayudar en el contexto y saber que la persona tuvo tal situación, tal otra, de que el hogar ese de niños pasó tal situación, de que el comedor tuvo tal otro éxito frente al acudir a las personas necesitadas. Entonces yo necesito saber cuál es el contenido. El contenido siempre es lo que está dentro, ¿sí? Lo que está dentro de esa información. ¿De qué se trata? Podría ser. Vamos a ir al número 5, la pregunta número 5 que nos tenemos que hacer. ¿En qué plataforma lo grabaré o lo voy a transmitir? Vamos otra vez a esta cuestión de, tengo una cámara profesional, tengo una cámara semiprofesional, tengo un celular. Bien, necesito tener claro con qué elementos voy a grabar, así como hablamos de la iluminación. Otro punto también que tenemos que tener en cuenta frente a esto es el tipo de sonido. Podemos tener la captura de sonido de manera profesional. Hay quienes por ahí de pronto se llevan una computadora, una notebook y allí conectan una pequeña consola. Veo eso habitualmente también. Y conectan un micrófono inalámbrico o un micrófono de mano que pueda llegar a capturar mejor el sonido. También lo podemos hacer de modo ambiente. ¿Qué es de modo ambiente? El celular allí lejos, o lo más cerca posible, mejor dicho, y la persona hablando. El problema está en que cuando nosotros grabamos ambiente, también el celular va a tomar el sonido de lo que tenga más cerca o lo que tenga a su alrededor. Entonces no solamente te va a capturar la voz de la persona a la que vos querés entrevistar o querés que cuente algo específico, sino que también tenemos que tener en cuenta que cualquier, digamos, sonido que se pueda llegar a dar alrededor, puede ser, si es en una casa de un grupo de perros peleándose por la comida, o alguien gritando, o alguien que hasta inclusive yo he escuchado en algunas grabaciones de personas que pasan por la calle hablando. Entonces hay que tratar de buscar la manera de tener un sistema de captura de sonido sencillo, que a veces no podemos armar en la vía pública una computadora, salvo que tengamos un móvil específico, y lo podemos hacer con micrófonos corbateros. Yo siempre tengo dos tipos de micrófonos, el corbatero que tengo acá, escuchen ahí, este ruido sé que no, los sonistas me matan si llegan a escuchar que hago eso, o el micrófono de pie. Entonces, en este caso yo tengo estos dos tipos de capturas, pero ¿qué pasaría si yo voy a grabar en exteriores? Bueno, seguramente use el que va con cable, que va al celular o en algunas ocasiones puede ir directamente a un celular que está grabando. Pero
Iván, no tengo este tipo de micrófonos que son inalámbricos, que son alámbricos porque este tiene cable puntualmente y que tiene un micrófono acá en la solapa. No lo tengo, no está dentro de mi presupuesto ni dentro de los elementos que tengo. Ok, para eso hay un pequeño truco que es el usar los auriculares que normalmente vienen con los teléfonos que tienen micrófono. Entonces, tratemos de que no llame mucho la atención, ni tampoco unos auriculares de los grandes, sino que los sencillos que ustedes puedan ponerle al entrevistado en el oído, no va a tener ningún tipo de retorno. Va por aquí, en esta altura conectan el micrófono que normalmente captura la conversación de una persona en un teléfono y de allí va a un celular donde vamos a bajar una aplicación, que hay muchas, les puedo asegurar que pongan grabador de sonido y se van a encontrar con gran cantidad de grabadores, en el cual van a poder ustedes de forma paralela, mientras graban con un celular o con una cámara, también graban con otro celular el sonido. Entonces queda mucho más cercano y si bien puede haber interrupciones, van a ser mucho más pequeñas que en el hecho de usar una ambientación, ¿no? Digamos un micrófono abierto. Bien, otra pregunta también que tenemos que tener en cuenta es ¿en qué redes lo voy a distribuir? Una vez que yo tenga este material, ahí viene ya un espacio más que técnico relacionado al trabajo del community manager, aquel que define dónde se va a transmitir, en qué horario o en qué momento se va a compartir, se va a distribuir la información. Pero también nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿sí? Tenemos que saber de antemano absolutamente todo. Y por último es realizar una evaluación de lo producido, ¿sí? Entonces yo produje durante todo un día, durante una jornada, una serie de cosas, las grabé o las distribuí a través de transmisión. Bien, yo me voy a sentar en algún momento a verificar que todo esté bien. Tenemos dos tipos de evaluación. La primera que tiene que ver con cómo salió el material y la segunda en la que yo voy a tomar de ese material lo que realmente voy a utilizar en mi trabajo final. Por ahí capaz que de 20 minutos yo use 7 o 3, pero bueno, yo debo prestarle mucha atención y saber el contexto, conocer cuáles son los detalles, cuál es el fin de esta entrevista, transmisión, grabación, mensaje, todo lo que yo vaya a hacer, ¿sí? Estamos hablando de que estamos y tenemos que estar preparados para todo momento y en todo lugar, ¿sí? Así que esta es la última pregunta que tiene que ver con realizar una evaluación y también evaluar el material que yo voy a utilizar postproducción en edición, ¿sí? Donde yo voy a terminar extrayendo lo más importante, ¿sí? Por favor, no hagan videos largos, salvo esto que es una clase, pero si ustedes van a contar algo sencillo, por favor traten de ser simples para el momento de llegar a las personas, ¿sí? Algo importante también, aparte del sonido, como decía, es la iluminación, siempre la tenemos que tener en cuenta, pero vamos a hablar de algo muy importante para poder cerrar y tiene que ver con los planos, ¿sí? Los planos siempre nos ayudan a ver de qué manera podemos trabajar mucho mejor y a dónde queremos apuntar. Siempre me decían, yo tuve la oportunidad de estudiar, aparte de producción y demás, cine, pude estudiar cine y allí en el cine me acuerdo que me fascinaba escuchar a nuestro profesor contar acerca de los planos, que cada plano tiene un porqué. Voy a explicar para aquellos que recién se están conectando con la tecnología y dicen, Iván, ¿de qué se trata esto de planos? Porque no entiendo bien de qué se trata. Si bien hay muchos detalles técnicos que normalmente mis compañeros de equipo se los pueden compartir en otros talleres, yo les voy a tratar de dar algo sencillo si ustedes tienen que grabar con su celular y demás, ¿no? Algunos planos pero muy sencillos que todos podemos realizar, ¿sí? Acá yo justamente los tengo separados, se los voy a contar. Para aquellos que tienen el manual lo van a encontrar en la hoja número 12. A partir de la hoja número 12, todos los dibujos o la fotografía de los planos, con sus explicaciones. Pero voy a tratar de que ustedes imaginen conmigo uno de esos planos importantes. Y como les decía recién, cuando yo estoy compartiendo acerca de un plano que sería la captura, ustedes lo que están viendo ahora es un plano, ¿sí? Es un plano donde estoy yo acá en el celular compartiendo con ustedes, entonces yo dejo que se vean un poquito un cortinado que está por allá atrás, algunos elementos de producción que están por allí, que siempre están allí, y entonces eso forma un plano. Esto sería un plano, ¿se entiende? Ahora vamos a ver cuáles son los planos más necesarios. Si bien son muchos, tenemos que conocer los más importantes
porque más allá de que vos puedas grabar, vos decís, no, pero estoy por grabar un testimonio, entonces tengo el celular en este mismo plano que estás vos, Iván, y tengo a la persona. Entonces no puedo generar otro plano. Sí, primero que este plano tiene un porqué, y es que, no sé, pero para que ustedes entiendan, siempre cuando hablan con una persona, la cámara, la altura de la cámara, del lente de la cámara, tiene que estar a la misma altura de los ojos. Porque nosotros estamos llevándole a la gente la idea, solamente la idea, ¿no? La ilusión de que están hablando con ustedes. Yo siento que estoy hablando con ustedes. Entonces imagínense si yo miro para allá, si la cámara está normalmente como hacen algunas personas que por ahí no lo saben, pero ponen la cámara allá abajo. Yo soy muy detallista frente a eso. Lo que hago es trato de poner algunos libros, y si tengo una computadora con un lente, ¿no? Como los tienen las notebooks, trato de que esté siempre a la altura de la persona, porque tiene que estar a la altura de los ojos. De manera de manera horizontal, ¿sí? Vertical es en el caso de hacer algo para Instagram, más allá que me encanta trabajar con lo vertical porque me da la sensación de que yo después lo puedo editar y poner dentro de un formato de celular. Pero la manera correcta para que sea más televisiva, si ustedes lo quieren así, es esta forma en que ustedes lo están viendo ahora. También se le llama apaisado, ¿no? Pero pensemos en algunos planos sencillos que nos van a ayudar a que la información vaya mejor. Entonces, como les decía recién, si estoy grabando una entrevista, después yo puedo hacer algo que se llama planos detalles, que en realidad también tiene otro nombre, ¿no? Técnicamente, cuando los editores le digan, tenés imágenes de insert, ¿sí? De insert sería para insertar dentro del video. O sea, ustedes me ven a mí, no es el caso de este video, pero de pronto aparece, si yo estuviera en un auditorio, no solo aquí con ustedes, seguramente las imágenes de insert sería el barrido de una cámara mostrando a alguien que escribe, de una persona prestando atención, de quizás la espalda de las personas y yo en el fondo dando este taller. Esos serían distintos planos que vamos a sumar y que después en postproducción y edición lo podemos sumar. Ahora, si yo estoy transmitiendo en vivo para la red social que he elegido, muchas veces solamente lo puedo hacer con un celular, entonces seguramente lo deje fijo para no generar movimiento que pareciera que se mueve todo, ¿no? Entonces, hay un plano que nosotros le llamamos el plano detalle, ¿sí? El plano detalle tiene que ver con armar el detalle. Ahora no es el caso yo no puedo tocar, pero si yo pudiera, que ustedes me entiendan que este es el detalle de mi mano. Entonces, bueno, si yo acerco la cámara hacia mi mano cuando estoy moviéndome, cuando estoy escribiendo, eso sería un plano detalle, ¿sí? Ese es un plano detalle en el cual yo puedo trabajar pero muy bien. Y después tengo el primer plano, que es este plano que ustedes están viendo ahora. Es un plano en donde se me ve a mí con el movimiento, digamos, de mis manos quizás un poco escondido. Habría que abrir un poquito más quizás, pero es un plano que normalmente nos permite dejar entrever también cómo se mueve la persona. Si yo quisiera mostrar un poco más mis manos y quizás un poco más, hasta inclusive parte de mi estómago, ¿no? Del resto de mi ropa o lo que tengo alrededor, que es este sillón, entonces ya tendría que hablar de un plano medio, ¿sí? Un plano que yo estoy casi por llegar si bajara un poco la cámara o abriera un poquito más o alejara un poquito más el celular. Entonces allí tenemos como distintos planos que primeramente tienen una explicación, y la explicación es sencilla. ¿A qué yo quiero que la gente le preste atención? ¿Cuándo yo debo hacer un primer plano, un plano bien cerrado de una persona? Y es que quizás cuando se emociona o cuando quiere decir algo importante, entonces yo necesito ver con más detenimiento y cercanía los gestos. Puede ser una lágrima de emoción, puede ser una sonrisa. Hay distintas maneras de entender por qué yo voy a hacer un plano. Y cuando estamos en un canal de televisión trabajando, vamos a escuchar que quien dice, haceme un plano detalle de tal elemento, o haceme un plano bien cerrado de la persona que está emocionada, ¿no? Entonces vemos que todos estos planos nos ayudan a entender mucho más el por qué. Y si bien hay muchos planos más, tengamos en cuenta este famoso plano americano, que es desde las rodillas hacia arriba, ¿no? Tratando de que supere un poquito más
arriba de su cabeza, cuestión de que no le corte la cabeza, como se dice habitualmente en producción. Hay un término muy común, ¿no?, para los que trabajamos en medios audiovisuales, que dicen no le cortes la cabeza, y suena feo, ¿no?, pero tiene que ver con no cortarla. A ver, voy a tratar de hacerlo así, no es como que te corte la cabeza, que habitualmente vemos que hay personas que lo hacen y no queda muy muy bien. Podremos ver muchos más planos, pero los tengo en el manual, no los quiero volver locos. Simplemente les quiero dejar esta tarea, y que tiene que ver con: voy a grabar algo, ¿no? Vos tenés que decir, voy a grabar algo para poder probar esto que Iván nos explicó hoy. Entonces, trata de buscar la manera de grabar en la casa de alguien que no conozcas, preguntale si te permite grabarle algo, y allí hacete todas estas preguntas que te hice antes, ¿no? Pensar en una idea a grabar, punto número 1, quiero que lo tengas en cuenta, y si no, volvé a escucharlo las veces que sea necesario para tenerlo bien en cuenta. Pero este material que vas a grabar, seguramente tengas la posibilidad de enviarnos a nosotros, Área 12, para que lo podamos ver y obviamente corregirlo como corresponde, ¿no? Pero bueno, organizar el día y horario para hacerlo bien, punto número 2. Punto número 3, armen un propio guión de acciones, o sea, anotar todo lo que yo voy a hacer en esa producción exterior. Pensar en cuál es el mejor lugar para grabar dentro de ese espacio, la casa. Entonces decir, bueno, vamos a grabar en este lugar. Recuerden algunos detalles: la fuente de luz, el sonido. Si no tengo un micrófono corbatero, uso un celular micrófono a celular que va a tener una aplicación, y un montón de detalles que creo que si van para atrás lo van a poder recordar. Buscar el plano. Recuerden de buscar el plano, y que la persona que habla, también tengamos en cuenta esto, ¿no? Si yo voy a grabar a una persona que me está contando algo, que no mire a la cámara, sino que mira a la persona en lateral, en paralelo, que está al costado de la cámara, como quien diría que le está contando a alguien, y la cámara lo que hace es capturar ese momento, ¿sí? Otra pregunta que quiero que se hagan es, busquen ese espacio de luz más importante que tengan en la casa y traten de que salga lo mejor posible esa grabación. Punto número 6, determinen cuánto tiempo va a durar ese contenido. Punto número 7, definan para qué red social va a ser lo que ustedes están grabando. Punto número 8, analicen al término, digamos, los detalles de cómo se grabó, qué cosas tendrían que mejorar. Punto número 9, pónganle un título a esa producción. Pónganle un título. Y punto número 10, editen ese pequeño video y manden aquí a Área 12 a través de WhatsApp esa información, porque queremos saber si ustedes están avanzando. Recuerde que estamos preparándonos para grabar y transmitir desde cualquier lugar. Por eso siempre hay que tener en cuenta lo básico: dónde voy a grabar, a quién voy a grabar, qué cosas voy a grabar, cuál va a ser la forma de capturar el sonido, cuál va a ser la iluminación, de qué voy a hablar, en qué red social lo voy a compartir, qué elementos voy a usar, hasta inclusive también, para sumarle algo más, a qué personas voy a tener en cuenta para poder grabar, digamos, para formar el equipo. Así que creo que es una linda posibilidad que nos da hoy este encuentro, donde nos deja herramientas sencillas, pero que cuando las quieras poner en práctica vas a ver que te va a llevar un tiempo hasta que le agarres la mano, hasta que lo aprendas mucho más, y como te dije al principio de esta transmisión, con el tiempo comiences a entender que todo esto que estamos haciendo es un proceso para poder mejorar. Que la pases muy bien, sigas aprendiendo, seas un gran productor, no importa la edad que tengas, sino la decisión que tengas. Y nos volvemos a encontrar en una próxima clase de redes sociales, de producción en internet, que hoy estuvimos hablando sobre en dónde puedo grabar, ¿no? Las 1000 maneras de grabar y también de transmitir desde el lugar que sea. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.